Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con su señoría José María Nacarino, juez de la Audiencia Provincial de Valencia. Además, es abogado del Estado y guardia civil durante más de 25 años. Con su señoría vamos a hablar sobre el uso de la fuerza policial, las eximentes aplicables, los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, además de otros temas interesantes, como qué sería la fuerza mínima indispensable y qué se consideran zonas no vitales. Y como siempre, antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda, ya que nos ayudará a llegar a más compañeros si comentéis el audio en cualquier plataforma. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, José María. ¿Qué tal Muchas estás? gracias. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer para ITEPOL tener con nosotros un juez de la audiencia provincial, además, que ahora lo contará usted, que también ha sido compañero durante muchos años, y otros menesteres que son interesantes, además de ser el profesor del último curso que hicimos del uso de la fuerza, que hubo tanta expectación. Y que además, vamos a adelantar un poquito y luego lo comentaremos, que en breve también nos va a dar conocimiento sobre el tema de redacción de comparecencias, atestados, diligencias y demás. Pero bueno, yo le dejo a usted para que haga una breve presentación para nuestros oyentes. Pues sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, la verdad es que el curso este último que hicimos tuvo su repercusión, porque además me han escrito correos electrónicos sobre dudas y tal, y yo en la medida que he podido pues he ido contestando, y lo que digo siempre, que en estas cosas en lo que yo pueda ayudar, pues un placer. Pues sí, como decías, yo he estado en la Guardia Civil 33 años. Y desde hace un año estoy trabajando como magistrado en la Audiencia Provincial de Valencia. En estos 33 años dentro de la Guardia Civil, además, estuve, aparte de unidades operativas como policía judicial, etcétera, he estado 18 años como abogado del Estado sustituto, que se llama, para la Guardia Civil. Esto consiste en que cuando algún agente de la Guardia Civil en acto de servicio es denunciado por un ciudadano por alguna actuación, pues se le presta lo que se denomina asistencia letrada. Bueno, pues ahí he estado 18 años, ¿no? Defendiendo a los compañeros pues en todo tipo pues eso, de asuntos que puedan tener que ver con la función policial, que normalmente siempre suelen ser detención ilegal, algo de lesiones cuando se produce la detención, falsedad de documentos, etcétera, ¿no? Lo típico, ¿no? A la hora de redactar atestados. Y nada, y ahí he estado 18 años. En ese marco de la abogacía del Estado me surgió la idea de, porque yo me licencié en Derecho aquí en la Universidad de Valencia y me licencié también en Criminología, y me surgió la inquietud de hacer el doctorado. Y la tesis doctoral, claro, no tenía otra posibilidad que hacerla sobre el uso de la fuerza policial. En su concepto genérico, pero que sobre todo iba, bueno, en la tesis doctoral va centrada en el plano genérico, pero que tiene una especial incidencia sobre todo en el uso de armas. Y bueno, pues esta charla, digamos, que di el otro día, y ahora este podcast, pues va un poco en esa consonancia, ¿no? O sea, pues esa experiencia de el trabajo de abogado del Estado, los estudios centrados en esa materia, y luego, pues bueno, la gran suerte que tengo ahora de poder trabajar como magistrado en la Audiencia Provincial, que bueno, pues es un privilegio, ¿no? La verdad es que era una cosa que quería hacer, y bueno, cuesta porque cuesta, pero bueno, al final se consiguió y ya está. Y nada, y pues es un poquito el motivo de esto, y de como has adelantado también, del próximo curso, pues, le llamáis curso, ¿no? Bueno, la próxima conferencia sobre el tema de instrucción de diligencias, que eso es un mundo, o sea, ahí podemos estar una semana entera hablando sin parar, porque es que claro, la instrucción de diligencia, ya adelanto un pelín, va en consonancia con el tipo de delito que estás investigando o que estás tratando, con lo cual las diligencias según el tipo de delito van en un sentido o van en otro. Hay términos comunes,
cuestiones comunes, pero sí que van mucho en función del tipo de delito, con lo cual sería como hacer un repaso de todo el Código Penal. Nos centraremos en lo más habitual, pero que claro, tiene para rato, ¿eh? O sea, tiene para rato. O sea, que yo encantado, la verdad es que encantado. Sí, sí, no, así es. Además, con muchas ganas de hacer ese curso, porque como he dicho, nos vamos a centrar, pues, lo que un patrullero nos podemos encontrar, pues, delitos contra el patrimonio, un atentado contra la autoridad, el tema de menudeo, para esos elementos esenciales que tienen que hacer referencia para luego cuando el juez lo tenga que leer para que Correcto. no se archive esa causa, ¿no? Sí, yo además, también un aspecto importante es daros el punto de vista del juez. Nosotros cuando leemos el atestado o cuando vemos un procedimiento, qué aspecto del atestado le damos importancia para que se tenga en cuenta. Y bueno, en fin, ya lo comentaremos, pero es un poquito la idea, ¿eh? Exacto, eso tiene que ser, vamos, un goce. Y lo que usted ha dicho, su tesis doctoral, vamos a hablar de eso, de las eximentes aplicadas a fuerzas y cuerpos de seguridad, que aquí ya adelantamos que la recomendamos, esa tesis de solo 768 páginas que hablan del artículo 27 y que además en el canal de Telegram la colgamos hace poquito porque usted la dejó en abierto. Sí, yo la dejé en abierto, me lo preguntaron y digo, yo no tengo ningún problema. Está la versión, hay una versión reducida, más legible, más amena, vamos a decir más amena, que elimina toda la parte de evolución histórica y tal, que es una tesis doctoral tiene que tener, que está publicada en SEPIN. Pero bueno, al final es lo mismo, eso, obviar esa parte, lo digo porque, bueno, pues todo el recorrido histórico de la eximente, pues meterse en eso también hay que tener valor, ¿no? Pero sí, lo que sí que es cierto es que la tengo que actualizar en algunas partes, porque ha habido sentencias muy novedosas, que de hecho las pusimos de relieve en este curso pasado, muy vanguardistas, muy avanzadas, que recogen cuestiones importantes, y luego pues algunas cositas que en su momento cuando uno investiga tiene una visión, pero luego que a lo largo de los años uno ve, porque yo esto la tesis la defendí en 2016, si no recuerdo mal, con lo cual, en fin, han pasado unos años. Y hay alguna cosita que se puede cambiar y sobre todo actualizar. Con lo cual estoy en ello, ¿no? Pero bueno, que sí, que es una materia que nos interesa y que es muy importante además. Es muy importante. Sí, exacto. Y aquí la recomendamos, además, la parte histórica también, ¿no? Está muy bien saber lo que es el código de Hammurabi, que yo lo desconocía. Bueno, Efectivamente. vamos a empezar. Las intervenciones policiales, ¿qué eximente se nos aplican a nosotros, a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Bueno, principalmente, aunque podemos hablar de otras, como un estado de necesidad, etcétera, pero sobre todo y principalmente son dos. La principal no, son las dos al mismo nivel. La eximente prevista en el artículo 24 del Código Penal, que es la eximente de legítima defensa, y la eximente prevista en el 27 del Código Penal, que es la eximente de obrar en el cumplimiento de un deber, que es el objeto de mi tesis doctoral, además. ¿Qué ocurre? Que normalmente el Tribunal Supremo, porque el resultado es el mismo, o sea, da lo mismo aplicar una legítima defensa que una eximente de cumplimiento del deber. ¿Qué quiere decir que es lo mismo? Pues que no hay el resultado va a ser una eximente donde no va a haber responsabilidad penal y tampoco civil, porque estas dos eximentes se denominan causas de justificación. Es decir, el ordenamiento jurídico justifica ese daño que se le puede causar a otra persona siempre que se cumplan los requisitos. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente cuando hay una agresión ilegítima previa, es decir, algún disparo previo, una agresión, algún acometimiento, es decir, cuando hay agresión ilegítima previa y hay una respuesta que causa un mal, un daño en esa persona que ha realizado esa agresión ilegítima previa, normalmente el Tribunal Supremo aplica la legítima defensa. ¿Por qué? Pues porque ha habido agresión ilegítima. Pero realmente, fijémonos que la eximente del 27 se aplica cuando en el cumplimiento de un deber se tiene que utilizar la fuerza, esa fuerza si es proporcionada y cumple los requisitos que luego veremos, el agente tiene obligación de cumplir ese deber. Y entonces la obligación de cumplir el deber es lo que permite que si hay resistencia se pueda vencer esa resistencia y si causa un mal está justificada por el ordenamiento jurídico. ¿Qué ocurre? Que realmente cuando hay una situación de agresión ilegítima, imaginemos un agente que un ciudadano, una persona, le dispara con un arma. Claro, ahí se pueden activar las dos eximentes a la vez. ¿Por qué? Porque el 24 se puede activar por cuanto ha habido una agresión ilegítima y el 27 se puede activar porque tengo la obligación de detener
a que ha realizado esa agresión ilegítima, porque está cometiendo un delito, atentado, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el Supremo normalmente, cuando hay agresión ilegítima, aplica el 24, pero a veces aplica el 24 y el 27. Y en otras situaciones, cuando solamente lo que está en juego es el cumplimiento del deber, por ejemplo, hay una persona que es observada por el agente que está cometiendo un delito, en ese caso surge la activación o se activa la obligación de detener y de cumplir el deber de la detención, y con eso aplicaría, en caso de que haya cualquier tipo de daño, la eximente del 27. Es lo que normalmente suele ocurrir, ¿de acuerdo? Claro, a ver, el resultado es el mismo, pero la estructura y la cimentación, los fundamentos de una eximente y de otra, es decir, los requisitos para una y otra no son los mismos. ¿Por qué es mejor, en el caso de que actúe un agente de la autoridad, siempre suele ser mejor aplicar el 27? Porque la legítima defensa no tiene unos parámetros a la hora de limitar la respuesta. Es decir, la respuesta va en función de la agresión sufrida o va en esa medida de la agresión sufrida. En cambio, el 27 no. El 27 está limitado en cuanto a la respuesta. La respuesta del 27 es detener. O sea, si a un agente de la autoridad alguien le golpea, el agente de la autoridad no tiene que devolver el golpe. Lo que tiene que hacer es practicar la detención. Y si la detención se practica sin realizar ningún tipo de fuerza física, mejor. Pero eso es lo que te marca el 27. Y eso es lo que te marca los principios previstos, principios básicos de actuación, en el artículo 5.4, apartados C y D, que hablamos de las tres típicas palabras, ¿no? Que son congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Que de eso seguramente también hablaremos, porque son, claro, los principios legales que marca la 286. Entonces, eso es un poquito cómo funciona. Con lo cual, en el 27 tenemos tope. Pero ya digo que la jurisprudencia, como al fin y al cabo hay agresión ilegítima y el resultado es el mismo, pues bueno, construye la legítima defensa y aplica la legítima defensa. Normalmente, normalmente. En la legítima defensa hay 3 requisitos que se deben de cumplir. Para que sea eximente completa, ¿qué requisitos deben de cumplirse? Los requisitos de la legítima defensa para que sea completa, a ver, la legítima defensa, según el Código Penal, tiene 3 requisitos, que son agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y luego la última, falta de provocación. ¿Qué ocurre? Dentro de la necesidad racional del medio empleado tenemos, a su vez, esto ya es jurisprudencial, 2 requisitos, que son la necesidad de utilizar, de defenderse de manera violenta o de defenderse, y la utilización del medio más idóneo o más, proporcionado. ¿Qué ocurre? De todos estos requisitos hay 2 que son principales, que son la agresión ilegítima y la necesidad de utilizar, de utilizar la fuerza o dar respuesta violenta ante esa agresión ilegítima. Si alguno de esos 2 falta, ya no podemos hablar ni siquiera de eximente incompleta. Evidentemente, si falta la necesidad en concreto, podríamos decir, es decir, la necesidad de utilizar el medio más correcto, menos gravoso, en la intensidad necesaria, o falta la falta de provocación, cualquiera de esos 2, entonces lo que haría sería pasar a una eximente incompleta, que además, según el artículo 68 del Código Penal, está castigado con la pena del delito o el resultado que se cause, pero rebajado en 1 o 2 grados. O sea que, claro, la eximente incompleta rebaja muchísimo. Vale, entonces, por ejemplo, el tercer requisito, esa falta de provocación. Si, por ejemplo, en intervención, que se viene la testosterona del policía arriba y le dijera, por ejemplo, al amable ciudadano, ven aquí, hijo de puta, te voy a reventar, y eso lo capta una grabación, a lo mejor ese requisito no se cumpliría. Bueno, lo capta una grabación o queda acreditado que sí, eso se ha hecho por grabación o por lo que sea. Al final queda acreditado que hay prueba suficiente para acreditar ese hecho. Vale, vale, pues la provocación, el Supremo dice, vamos a ver, la provocación siempre, normalmente en todas las figuras del Código Penal donde surge la provocación, la posible provocación, siempre hablamos del estándar del hombre, lo que se denomina en términos jurídicos penales, el estándar del hombre medio ideal. Es decir, si es una mínima provocación, no se tiene en cuenta. Si es una provocación que pueda hacer reaccionar al otro, ya se va a tener en cuenta como eximente incompleta. Claro, si la reacción es la provocación es tan intensa que realmente puede llegar incluso a causar una amenaza, pues hombre, se podría considerar incluso como una agresión ilegítima por parte de la gente. O sea, todo va en función de la graduación.
Pero vamos, una mínima no se tendría en cuenta, una mínima que no podría perturbar la tranquilidad del hombre medio ideal, no se tiene en cuenta, pero cuando la puede perturbar como una eximente incompleta. Y volviendo al segundo requisito, la necesidad racional del medio empleado, que ya adelantamos que tiene que ver con el concepto de proporcionalidad, muchas sentencias que he leído, normalmente a los policías se nos condena por un uso extensivo de la proporcionalidad. Por ejemplo, si vamos a decir, con 2 bastonazos tenías bastante, pues ¿para qué le diste 15? ¿No? Por ejemplo. Sí, eso al final lo que hay es un exceso en la intensidad de la fuerza empleada. Es decir, esto mismo que estamos hablando para la legítima defensa, luego el 27 es exactamente igual, ¿eh? O sea, la necesidad en abstracto o en concreto exactamente igual. Hemos hablado antes de la necesidad de responder a la agresión ilegítima, lo que se denomina la necessitas defensionis. Bueno, eso es necesidad en abstracto. Porque claro, si ya no es inminente, ya no surge esa necesidad. Entonces, si yo ataco o devuelvo o doy la respuesta cuando ya no es necesario porque no hay inmediatez, ni hay peligro, ni hay nada, evidentemente ya no va a aplicarse la eximente. Hablamos del 24, ¿eh? Que eso es necesidad en abstracto. Pero bueno, contamos con que sí, que es inminente y yo me tengo que defender. Vale. Vamos a la necesidad en concreto, que es la del medio empleado, la de la intensidad en esa violencia que yo voy a tener que utilizar para responder a la agresión. Vale. Pues esa intensidad, si es desmedida, si no es proporcional, equilibrada, si no es proporcionada, si no es coherente, razonable, bueno, aquí ponderada, ¿qué ocurriría? Que habría un exceso y ese exceso no da lugar a inaplicar la eximente, pero sí a aplicarla con defecto de uno de sus elementos, que es lo que se denomina eximente incompleta. Así es como funciona. Con lo cual tenemos que los dos requisitos que se pueden modular para dar lugar a la eximente incompleta, es decir, no a la total eximente, sino una eximente coja, podríamos llamar, ¿vale? Esto de coja no es muy jurídico, pero bueno, una eximente no completa, incompleta, es la necesidad en concreto y, que es uno de los dos elementos de ese apartado segundo del 24 que dice necesidad racional del medio empleado, ¿vale? Es decir, esa necesidad sí que surge en abstracto, pero no en concreto porque ha sido desmedida, y la provocación. Aquí hay muchos casos. Es decir, utilizar un arma que no es porque otra de las cuestiones básicas, por ejemplo, aquí, en el uso de la fuerza y del arma, es el tema de la comparación de armas. No hay un criterio objetivo, es decir, aquí no existe. Aquí el Supremo lo ha dicho muchas veces, no estamos ante un supuesto de que si me atacan con arma blanca yo tengo que utilizar arma blanca. No quiere decir que si me atacan con arma de fuego necesariamente tenga que atacar con arma de fuego. Yo tengo que atacar con el arma, hablamos de responder a la agresión, neutralizar la agresión con el arma menos lesiva posible para cumplir esa neutralización. Eso es un poquito cómo funciona. A veces será, pues yo qué sé, una defensa, a veces será una silla que hay en el bar, a veces será por ejemplo, como aquellas imágenes que salen en televisión de un agente de policía que cogía una mediana de esta de plástico y se la estampaba contra la espalda del que esgrimía un arma. En fin, eso es la proporcionalidad. ¿Qué ocurre? Si resulta, es más, y aquí voy a retorcer un poquito el supuesto, si resulta que con un golpe de la defensa es suficiente y le doy 3, eso es una eximente incompleta. Pero si resulta que cuando ya está en el suelo, sin ningún tipo de peligro, ya el peligro es prácticamente nulo, y yo ahí le golpeo, ya no había ningún tipo de necesidad de utilizar ningún tipo de fuerza o violencia, con lo cual se me va a aplicar el delito concreto que estoy cometiendo, que van a ser lesiones. Exacto. Un ejemplo así similar, nosotros lo solemos hacer cuando hacemos la defensa ante arma blanca, de que está el malo con un cuchillo amenazando, el policía a corta distancia le saca el arma de fuego, le da órdenes, agota esos elementos. Entonces, ¿qué pasa? El malo tira el cuchillo y va hacia el policía, buscando la reacción del policía para que haga una transición negativa de guardar el arma y de esta manera no provocar el disparo, que en este caso no habría proporcionalidad. Claro, en este caso no habría ningún tipo de razón, o sea, no había la situación ya no es razonable utilizar el arma, ya es desproporcionado. Pero al final, yo siempre, lo hemos hablado antes, yo siempre en estos casos es que es la lógica. O sea, si una persona tira el cuchillo, es como si una persona sale corriendo.
yo no le puedo disparar. Sí, me ha agredido, yo qué sé, me ha disparado, no me ha dado y se ha ido corriendo. Ya, pero es que el riesgo ya ha cesado. Ya no hay necesidad de utilizar el arma. Yo lo que tengo que hacer es detenerlo. Por eso, en estos casos, por ejemplo, se ve mucho mejor donde aquí la respuesta correcta no es la legítima defensa, es el 27, porque mi objetivo en ese momento ya no es responder a la agresión. ¿Cuál es? Detener. Vale. A lo cual estoy obligado, es el deber, tengo que cumplir con ese deber. Exacto. Estos términos jurídicos que estamos hablando, mencionando, de la necesidad en abstracto, concreto y demás, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Además, son conceptos que los policías deberían de tenerlos claros cuando hablamos del uso de la fuerza. Nos quedaría una eximente, que ya sería el 25. ¿Se podría aplicar también a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Sí, pero a ver, el 25 es muy fácil gráficamente se tiene unos requisitos, está en el artículo 25, pero yo gráficamente siempre suelo decir lo mismo. El que se puede aplicar a la agente de autoridad o no, igual que la legítima defensa. Obrar en el cumplimiento de un deber, no, evidentemente. Un particular no tiene el deber de practicar una detención, tiene un derecho. Pero, por ejemplo, el que para salvar un bien mayor sacrifica un bien menor, está exento de reproche también. Es una eximente. Lo que pasa es que aquí sí que para el salvado habría una responsabilidad civil, cambia un poquito según el 118 del Código Penal, no es igual que el 24 o 27, que no hay en ningún caso responsabilidad civil, pero claro, estos supuestos, a ver, lo podemos adaptar a cualquier supuesto, pero por ejemplo tenemos un estado de necesidad en la normativa policial de seguridad ciudadana, en la Ley Orgánica 415, que es la de catástrofes, etcétera. Entonces, habría que buscar ejemplos de cuándo se podría aplicar un estado de necesidad. Es que, claro, en la función policial se podría dar, pero el estado de necesidad es más residual porque surge con más fuerza la legítima defensa del 27. Por eso son los dos que yo me he referido. Pero, por ejemplo, hay un caso que recuerdo que se planteó en una de las charlas que sobre este tema he dado, que era la del agente interino, creo que también lo comentamos en la charla del otro día, un agente interino que no puede portar armas y que va con el compañero de policía local que sí que lleva arma y son objeto de un atentado, con lo que el agente que porta el arma es neutralizado, vamos a dejarlo así, es decir, no sé, le pegan con un palo de madera en la cabeza y lo dejan inconsciente en el suelo y cuando van a agredir al interino, el interino coge el arma de fuego y la utiliza en su defensa, digo el arma de fuego como, sí, el arma de fuego. ¿Por qué? O la agresión inicial no es con un palo de madera, sino que con un disparo. Hieren al compañero y malherido van a disparar al otro agente, al interino, y el agente coge el arma del compañero y utiliza el arma contra el agresor. ¿Qué ocurre? Claro, ahí tenemos dos cuestiones. El uso del arma sin licencia por una persona es un delito de tenencia ilícita. Pero luego está salvar la vida, la legítima defensa. ¿Qué bien es superior? ¿La vida de la gente o el bien jurídico que protege la tenencia ilícita? Evidentemente la vida de la gente. Con lo cual, para salvar vida, sacrifico el bien jurídico que protege la tenencia ilícita de armas, que evidentemente es inferior. Pues eso, por ejemplo, podría ser un estado de necesidad. Pero bueno, ya digo, el estado de necesidad es un poquito más residual, Vale. Antes de continuar, un pequeño matiz del 24, el primer requisito para que quede claro y que va a quedar, vamos, para todo, no va a quedar duda, sería el caso de que estás en un control policial, el vehículo ha intentado atropellar a un compañero, ya ha pasado y se le dispara por detrás, cuando no hay peligro para nadie. Sería ese caso, por ejemplo. Vale. Este es un caso emblemático, un caso ya resuelto, pero es un caso emblemático porque la jurisprudencia hizo un giro de timón. ¿Qué quiere decir? Que hace muchos años se permitía el disparo en casos de huida, que se llama. Hace muchos años. Y se permitía por el Tribunal Supremo. Pero la más moderna jurisprudencia, desde hace ya también muchos años, esto ya no se permite. ¿Por qué? Pues porque no hay una necesidad de utilizar la violencia. Entonces, ya no hay ese peligro porque la legítima defensa hay que ver siempre el fundamento de las circunstancias. La legítima defensa tiene un fundamento y es, como el Estado no puede defender a todas las personas en todos los supuestos porque no da abasto, se permite por el ordenamiento
que en estos supuestos donde corre peligro, hay peligro para personas o bienes o de terceros de suficiente entidad, como para permitir el ordenamiento jurídico que la persona ella misma, y evidentemente la agente de autoridad exactamente igual, se pueda defender ante estos ataques. Antes, ¿por qué? Porque hay inminencia. No podemos esperar a que el Estado responda. Pero para el agente de la autoridad es lo mismo, es decir, no podemos esperar a que vengan los agentes de la autoridad en caso de que sea un ciudadano, pero no podemos esperar a que el Estado me solucione la papeleta, yo tengo que responder, ¿de acuerdo? Entonces, la nota de inminencia es muy importante, de inmediatez. Si está huyendo, ya no hay inmediatez. Pero es que además en el tema de los vehículos, claro, hubo casos donde realmente se disparaba a vehículos y tal, y se veía que la persona, por ejemplo, iba bebida y no se dio cuenta. Es decir, no había ningún ánimo ni en atropellar agentes, ni en nada, de nada, de nada. O sea, en nada. Otra cosa es que haya un control y que se vea que va dirigiendo el coche a por el agente. Evidentemente, eso es una agresión, vamos, más con un instrumento tan peligroso como un vehículo. Pero eso no estamos ahí. Estamos en que se salta un control. ¿Por qué se lo ha saltado? ¿Va medio dormido? ¿Va bebido? Es que, yo qué sé, ¿va cansado? O sea, no lo sabemos. Y entonces, una vez ya ha pasado, lo que hay que hacer es detenerlo. Se activa el cumplimiento de un deber. Claro, yo creo que todos los policías que hemos hecho un control nos ha pasado el abuelete despistado que no te ha visto y casi te atropella. Bueno, No... y ha habido casos donde se ha disparado y ha fallecido el conductor o algún ocupante que además no tenía. Es que luego, claro, ¿qué ocurre? Y esto me sirve para explicar una cosa también que es interesante. El análisis de la necesidad en abstracto se tiene que valorar, se valora después, pero se tiene que valorar ex ante. Es decir, el agente tiene que valorar todo antes. Lo que pasa es que luego hacemos un análisis posterior, pero poniéndonos en situación de cómo eran las cosas en ese momento. Claro, no después. Entonces, ¿cómo se valora? O sea, y esto es una dificultad añadida para la gente, que tiene que, en lo que decimos siempre, ¿no? En décima de segundo tengo que reaccionar y tengo que saber qué hay que utilizar. Lo que pasa es que yo creo que la lógica muchas veces ya te lleva por un camino o por otro. O sea, aquí tengo claro que voy a utilizar la violencia y lo que pasa es que tengo que hacerlo bien, hasta donde yo, hasta donde se me permita o hasta donde yo vea que es suficiente para cumplir con lo que tengo que hacer. Hasta ahí. Vamos a avanzar un poquito, vamos a hablar de esos principios básicos de actuación que decía usted la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpos de Seguridad, el artículo 5, que la norma recoge como congruencia, oportunidad, proporcionalidad, y nosotros en ITEPOL siempre hemos defendido, y así como otras formaciones avanzadas, que lo correcto sería, bueno, esto ya es terminología, sería primero oportunidad, congruencia y proporcionalidad por la sucesión temporal que se da la intervención policial. ¿Qué serían estos conceptos? ¿Cómo se define? Porque esa norma no recoge, viene una instrucción, ¿vale? Vale, pero a ver cómo. Este es un tema que es confuso, pero que no tiene mayor importancia. Me explico. Efectivamente, los principios que marca el 5.4 apartado C, porque luego el D es el uso del arma y se remite al C en los principios, en cuanto a los principios, habla de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Claro, el problema es la Ley Orgánica 2/86, que es quien proclama estos principios para el uso de la fuerza, no define estos principios. Cuando una ley no define unos principios, tenemos que ir a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia tampoco define con claridad cuáles son estos principios. Tenemos una instrucción, pero la instrucción, a ver, digo con claridad, porque sí que ha dado algunas pinceladas, y ya le explicaré por qué al Supremo tampoco le hace falta ir a un concepto de estos principios, y es porque su jurisprudencia ya estaba consolidada cuando salió esta ley. Entonces, más o menos la aplica igual. Pero quiero decir, vamos a ver, si yo, por ejemplo, bueno, y cuando un jurista, cuando nosotros, por ejemplo, cuando no tenemos un concepto claro, ¿dónde vamos? A la RAE. Vamos a la RAE. O sea, cuando no hay una definición legal de algo o jurisprudencial, vamos a la RAE, que es la Real Academia Española, es decir, al diccionario. Y el diccionario tú dices congruente sí, congruente. ¿Qué es congruente o qué es oportuno? Congruente parece ser que sea razonable, coherente. Y oportuno. Oportuno hace referencia
a las circunstancias o al tiempo, al momento. Está muy vinculado al tiempo. Proporcional es equilibrado, equitativo, razonable también, pero bueno, sobre todo equilibrado entre dos cosas. Vale, ¿qué ocurre? Congruente, si vamos hay una instrucción de la SES, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que da un concepto de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Proporcionalidad está más clara, pero que no se corresponde con la que da el Supremo. Y el Tribunal Supremo dice que congruente está relacionado, tiene que ver con idoneidad del medio. Congruente, idoneidad del medio. Oportuno, necesidad en abstracto. Pues tiene que ver, al final sí que, vamos a ver, congruencia, idoneidad del medio, tiene cierto sentido con coherente, razonable, ¿no? Idoneidad del medio. El medio más idóneo para esta situación, más coherente, más lógico, más razonable. Oportunidad, momento, necesidad en abstracto. ¿Ahora mismo es oportuno utilizar la violencia? Y luego dice, proporcionalidad, necesidad en concreto. ¿Cuánta violencia? Pero al final, esto, como no tenemos un concepto ni legal, ni jurisprudencial, ni uno que, a ver cómo lo diríamos, que nos satisfaga o que sea, digamos, o que sea regular en todos los sitios de estos conceptos, vamos a ver qué hace la jurisprudencia. Y el Tribunal Supremo, ya desde que se creó el Tribunal Supremo, en 1870, donde aplicó en 1873 la primera sentencia de cumplimiento de un deber aplicada a un cabo de serenos, del cuerpo de serenos del siglo XIX, ya fue creando un cuerpo jurisprudencial, unos requisitos de la jurisprudencia, en la que decía qué elementos debían concurrir para que la eximente del 27 fueran aplicados, fuera aplicada la eximente. Hasta 1980 se exigía agresión ilegítima para aplicar el 27. Y a partir de 1980 se separó muy bien lo que era la legítima defensa del 27. Y sigue hasta hoy. ¿Qué ocurre? En 1986, después de muchos años con criterios establecidos, que ahora podemos decir cuáles son, sale la Ley Orgánica 2/86. ¿Y el Supremo qué hace? Lo que el Supremo decía hasta esta Ley Orgánica era lo mismo, es decir, los criterios que exigía para aplicar la eximente ¿coincidían con los principios que ahora exige? Sí. Solamente era cuestión de decir qué correspondía a qué cosa. Y entonces dice, pues vale, como es lo mismo, al final, congruencia, oportunidad proporcional, la ley no me dice lo que es, con lo cual, mis requisitos es lo mismo que decir congruencia, oportunidad proporcional. ¿Y qué hago? Yo, Tribunal Supremo, pues aplico mis principios, mis elementos, y luego digo, asimismo, están recogidos en la ley orgánica bajo los principios de congruencia, pero no te define, no te individualiza cada uno de los principios, simplemente dice, y también esto que yo es la jurisprudencia que siempre aplico, son o se corresponden con los principios que marca el 286 en el 5.4c de dicha norma, que son congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Claro, evidentemente, a ver, si nosotros los principios son congruencia, oportunidad y proporcionalidad, como acabamos de decir, congruencia, idoneidad del medio, necesidad de extracto y en concreto, claro, los principios congruencia, oportunidad y proporcionalidad estarían bien dichos en este orden. Pero también en el otro. ¿Y por qué en este orden? Porque yo, claro, no, realmente te doy la razón a ti. Te doy la razón a ti porque primero sería la oportunidad. ¿Ahora mismo tengo que utilizar la violencia? Sí, voy a coger el medio más idóneo. Y luego ya lo utilizo de la manera más razonable, que es proporcionalidad. Correcto. Pero bueno, al final, ni siquiera en el orden, o sea, no, el orden no nos dice nada. De hecho, no nos dice nada porque no hay un concepto. Fijaos, en 2015 se reformó la ley CRIM y para el secreto de las comunicaciones, así como los derechos limitativos del artículo 18 de la Constitución Española, el artículo 588 bis A establece unos principios: especialidad, idoneidad, necesidad, y te los define. Eso es lo que debería haber hecho el legislador.
para no dar lugar, y entonces con eso el Supremo hubiera dicho, no, es que ahora ya los tenemos definidos. Y entonces ya los pongo y ya los adapto. Pero como no fue así, seguía con sus elementos. ¿Cuáles son los elementos que marca el Supremo? Si es agente de la autoridad, y si no, sujeto habilitado por la ley para el uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, y que aquí en el ejercicio de las funciones está libre de servicio, término municipal, todo esto. Y luego los dos grandes requisitos, necesidad en abstracto y necesidad en concreto. Y en algunos casos se añade proporcionalidad y elemento subjetivo, en algunos casos. Pero sobre todo los primeros que acabo de decir. Esos son los elementos que siempre ha marcado el Supremo. Sobre todo, insisto, necesidad en abstracto y necesidad en concreto. Porque claro, la necesidad en concreto es la proporcionalidad. La medida de la fuerza que yo voy a utilizar es proporcionalidad. Con lo cual, si ya digo necesidad en concreto, ¿para qué vuelvo a repetir proporcionalidad? Pero bueno, se supone, el Supremo aquí lo que dice es que esa fuerza sea necesaria, o sea, sea, digamos, adecuada, no, sea necesaria para cumplir en función de la infracción cometida por el ciudadano. Un poco lo que dice es ponderar. ¿Cuál es la conducta del ciudadano que debo de reprender con la fuerza? Esta, ¿merece la pena utilizar la fuerza para esa? O sea, lo que yo voy a causar no va a ser mayor que lo que la ha hecho, es un poco la proporcionalidad. Podríamos resumir o concretar estos principios, que la oportunidad sería el estado de necesidad en abstracto, que ahora veremos la diferencia en abstracto y en concreto. La congruencia sería el medio empleado y la proporcionalidad sería la intensidad de ese medio empleado en el estado de necesidad. Sería muy resumido, muy concreto. Sí, podría ser, sí, claro, correcto. Y sobre todo, nosotros siempre remarcamos a la hora de entrenar que tenemos que centrarnos en la proporcionalidad, porque al final es por lo que te van a condenar. Claro, al final, normalmente en el 99,9% de las situaciones policiales no hay errores en valorar si se tiene que utilizar la fuerza o no. Normalmente se sabe, cuando hay una persona violenta con un arma o cuando hay una agresión y tal, evidentemente hay que utilizar la fuerza. O sea, eso está muy claro. Porque si no hay que utilizar la fuerza, pues no se utiliza, ya está. Puede haber algún despiste de pues, esto que hemos hablado, por ejemplo, que se salta un control o que ya cesaron la actitud. En fin, puede haber algún despiste, pero lo normal es que no haya errores aquí. ¿Dónde está, digamos, el campo de batalla? El campo de batalla está en la necesidad en concreto, proporcionalidad, en seleccionar el medio adecuado, etc. Pero al final todo es proporcionalidad. Es que todo es proporcionalidad. Todo es proporcionalidad. ¿Por qué? Lo que pasa es que sí es cierto que el Supremo, como he dicho antes, la proporcionalidad la aborda desde la perspectiva mucho más genérica. Es decir, lo que yo voy a causar con mi actuación es adecuada ese resultado que yo voy a producir respecto de la conducta que ha tenido el ciudadano. Por ejemplo, si el ciudadano se ha saltado o ha cometido una infracción administrativa, para poder sancionar o reprender esa conducta, la fuerza, primero que no sería fuerza en abstracto, pero si luego se complica, es decir, al final que estoy, si luego se ha complicado, pero al final estoy actuando por una infracción administrativa y voy a tener que utilizar la fuerza que le va a causar un daño a él. O sea, eso es proporcional, eso es como lo dice un poco el Supremo, ¿vale? Pero que la proporcionalidad realmente luego la deja un poquito como algo más. Realmente lo importante es abstracto y concreto. Y respondo a tu pregunta. Bueno, primero decirte que sí, que muy bien en plan telegráfico o esquemático lo que has dicho. Y en cuanto a la diferencia, es muy fácil. La necesidad en abstracto es, yo tengo ante una situación como agente de la autoridad la posibilidad de resolverla sin utilizar la fuerza? No. Ya hay necesidad en abstracto de utilizar la fuerza. Primer paso. El primero, ¿eh? Como no la haya, todo lo demás no vale para nada. Por ejemplo, si yo voy, el caso que tú has puesto antes, si un ciudadano en una agresión inicial que parecía que iba a necesitar la fuerza, deja el cuchillo, yo ya no tengo que utilizar la violencia. Salvo que al detenerlo se resista. Pero imaginemos que encima se tira al suelo. Ya no hay fuerza en abstracto. Ya no hay necesidad en abstracto. Pero vamos a poner que no,
que lo sigue grimiendo o sigue amenazando a alguien o está muy violento y no quiere obedecer las órdenes de la gente. No sé con cuánta fuerza voy a necesitar para poder solventar la situación, pero sé que lo voy a hacer con fuerza. Voy a tener que emplear la violencia, sí o sí, ¿está claro? Bueno, pues ya tenemos en abstracto. Ahora, ¿cuánta? No, es que le he dado, como tú decías también, 20 porrazos en la espalda, porque luego va al forense y eso luego se ve. De hombre. Y los testigos dicen, no, si él solamente le levantó el puño y le dijeron que es el que se tira al suelo, que le van a detener, y él no quiso, y al final forcejeó con los agentes y al final le han dado 20 porrazos. Pues hombre, una mínima fuerza sí, pero realmente 20 porrazos no. Dice, no, no, es que ya estaba detenido cuando le dieron los 20 porrazos. Es que entonces no hay ni siquiera en abstracto. Ya no hay ninguna necesidad de utilizar la violencia cuando está detenido. Que esto ocurre, ¿eh? Esto ha habido condenas porque el detenido ya estaba detenido en el suelo y se producen lesiones posteriores. Evidentemente ya no hay ninguna necesidad de practicar la fuerza. Ninguna. Entonces, en concreto es la intensidad. El medio adecuado se suele utilizar también o se suele incluir dentro de esta necesidad en concreto. ¿Por qué? Porque si yo tengo necesidad de utilizar la fuerza, pero utilizo una fuerza con un medio que es desmedido, eso es una falta o un exceso de necesidad en concreto. O sea, tenías que utilizar la fuerza. Esto ya ha estado claro porque él no quiere que le detengamos, se resiste, pero hombre, va desarmado. Sois 4, porque hay 2 patrullas. Yo creo que no hacía falta pegarle un tiro en la pierna. El arma es un medio no idóneo. Podríamos decir, José María, que esta necesidad o ese peligro en abstracto que pueda haber es una conducta que puede ser potencialmente peligrosa, pero que aún no se ha ejecutado. Y el concreto es cuando Sí, esa conducta peligrosa o se lesiona o se pone en peligro un bien jurídico. correcto, sí. La necesidad en abstracto es que hay una necesidad en abstracto, es decir, el agente valora que aquí tengo que utilizar la violencia en abstracto. Todavía no se ha producido ningún tipo Porque claro, cuando me disparan ya no tengo que plantearme ninguna acción en abstracto, me están disparando. O sea, hay un peligro potencial que no va a poder ser atajado sino mediante la utilización de la violencia por parte de la gente de la autoridad. Y la en concreto es cuando ya se está produciendo, claro, es con cuánta intensidad tengo que utilizar esa violencia o con qué medio. Claro, la medida de esa violencia desplegada por el agente de la autoridad, ¿quién me la va a dar o qué me la va a dar? La resistencia del sujeto. Vale. En Si el sujeto ITEPOL, se resiste mucho, yo utilizaré mucha violencia. en ITEPOL llevamos una estadística, el EPID, Estadística Policial Víctima de Incidentes Violentos, durante el año 2013, y ha habido una escalada considerable en el uso de armas blancas de agresiones a policías. Tenemos compañeros que han fallecido por este hecho. Si estos conceptos, o vamos a trasladar o intentar trasladar estos términos jurídicos al plano práctico, que es lo que nosotros como formadores nos interesa, el mero hecho de esgrimir el cuchillo sería ese peligro en abstracto, pero cuando ya va a cometer sería ese peligro en concreto, esa situación, y que, dependiendo de la distancia, podríamos estar facultados para hacer uso de los elementos, en este caso, pues a lo mejor del arma de fuego, porque un bastón, pues a mano vacía seguramente no puedas y con un bastón como falles te cose. Al final, tienes razón, al final, si hay cualquier tipo si se esgrime un arma, un cuchillo, vamos a armas blancas que es lo que has planteado, si se esgrime un cuchillo, ya surge el peligro. Tú ya la necesidad en abstracto ya la tienes. ¿Por qué? Porque dices, claro, está amenazándome con un cuchillo, y yo sé que esta situación no se puede resolver, claro, si me está amenazando, no se puede resolver sin utilizar la fuerza policial. Eso de entrada. ¿Qué ocurre? La medida de la respuesta policial vendrá en función de cómo utilice ese arma. Si me intenta agredir, yo tengo que responder a esa agresión, evidentemente. Y aquí nos podemos remitir
a las reglas que hay un poco en el aire, aunque está documentada por circulares, instrucciones y tal, de cómo utilizar, cuáles son, digamos, el comportamiento estándar de oficina, que digo yo, de utilizar el arma de fuego, que es advertir primero y ordenar a que deponga su actitud, etcétera. Evidentemente esto no lo van a hacer. Lo segundo, disparos al aire de advertencia. Lo tercero, disparos a puntos no vitales y de manera proporcional para vencer esa resistencia y neutralizar ese peligro. Esa es la mecánica estándar. Pero como todo, esa mecánica estándar no siempre se puede dar. Las circunstancias a veces hacen que alguno de esos actos de ese íter no se puedan producir. Por ejemplo, disparos al aire si estamos, por ejemplo, en una ciudad. Pues hombre, a lo mejor no es conveniente. Una agresión fulgurante, pues a lo mejor no da tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es el estándar. O sea, si es posible, se hará así. Pero si no, hay que responder con los criterios que acabamos de ver. Y aquí también hay una sentencia del Supremo, que la comentamos también en el curso pasado, que habla de Leopoldo Puente Segura, del magistrado ponente, que es Leopoldo Puente Segura del Supremo, de la Sala Segunda, que habla de la regla Tueller. Y ahí, además, aplicada a dos personas que no son agentes de la autoridad. Pero lo importante es que esta regla, que ya la introduce el Supremo y asume estas cuestiones, en el entendimiento del Tribunal Supremo y de los tribunales en general, de la dificultad que tiene la labor policial, dices, es que estamos viendo que ha subido mucho la estadística de agresiones con arma blanca. Esas cosas se manejan por los jueces. O sea, se sabe muy bien cuál es la dificultad. Quien está, el instrumento que hay para atajar esa problemática, se sabe muy bien que son las fuerzas del cuerpo de seguridad. Entonces, no somos desconocedores de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí dice que hay una distancia mínima, 6,4, creo que es. 6,4, son 21 pies, 6,40. Que en lo que a partir de esa distancia ya es letal. Entonces, ¿qué ocurre? En una agresión fulgurante, no vamos a estar con el metro midiendo, pero en una agresión fulgurante, el agente dispara donde puede. O sea, y la formación en tiro, pues en ese caso, pues posiblemente no le valga de tanto. No digo que no le valga de nada, pero no le valga de tanto. De hecho, hay sentencias donde en situaciones de esta ha habido agresiones con arma blanca. Hay una sentencia muy buena que la podría buscar, pero es una agresión con arma blanca y que la gente ante esa agresión fulgurante le dispara como puede, se retira, le dispara como puede, en décimas de segundo y le dan en el estómago, creo que es. Y aquí vamos a puntos no vitales. A ver, ¿qué son puntos no vitales? ¿Qué son? Pues, a ver, ¿qué es un punto no vital? Primero, un punto no vital es lo que diga un médico que es un punto no vital. Lo que pasa es que la jurisprudencia, yo siempre digo, la jurisprudencia ha dicho que son puntos no vital, ya, pero lo ha dicho porque está refrendado por informes médicos. Entonces vamos a la casuística. Pues hombre, por lógica, un punto no vital es aquel punto que si recibe un impacto no va a correr peligro la vida de la persona que recibe el impacto. A partir de ahí, cada uno yo creo que puede valorar lo que es un punto no vital y tal. Pero ¿qué ocurre? Que en este tipo de situaciones no puedes esperar que ante ese tipo de agresión fulgurante, sorpresiva, rápida, que ya lo tienes encima estemos, pare usted, disparos al aire y luego le pego en una pierna. Me ha matado. Obviamente, ya me ha clavado el cuchillo en el cuello donde haya podido. Esto ocurre, ¿vale? Entonces, eso se tiene en cuenta. Y es lo que sucede en la sentencia esta de que hay una agresión iban dos personas caminando, hay una agresión a uno de ellos y luego corre, el otro corre y el agresor va detrás de él y este que lleva una pistola en el bolsillo o guardada, la saca porque ya le iba a pegar y había visto lo que le había ocurrido al otro, con lo cual le dispara. Bueno, pues evidentemente no se le puede condenar. Además, creo que fue esa sentencia de abril. Fue bastante llamativa porque hablaba de la regla de Tueller y del estrés de combate, que seguro que quiero pensar que ese juez se ha leído el libro de Dave Grossman, Teniente Coronel. Bueno, yo no lo conozco personalmente, pero lo conozco por sus sentencias y es no sé cómo definirlo. Bueno, es que el Tribunal Supremo, decir esto tampoco es ninguna novedad. Son personas que son intelectuales de derecho penal, o sea, son eruditos de derecho penal
y gente que estudia mucho y que controla mucho estas cuestiones. Entonces, evidentemente. Pero lo importante es que las introduce, aunque que es la importancia que yo también le di en el curso que dimos. O sea, que eso ya se veía, se vislumbraba en las sentencias del Supremo de otros ponentes incluso. O sea, digamos ese concepto. Pero que ahora te lo diga con la regla que es, con el de dónde proviene, etcétera, pues evidentemente muy bien, muy bien. Es un gran magistrado, la verdad. Vamos, voy a intentar recapitular todo lo que esto último nos ha dicho. Nuestro ordenamiento jurídico no puede permitir al policía actuar como quiera. Por eso de ahí lo que usted antes comentaba de que tienes que identificar, que tienes que agotar toda esa serie de elementos que luego, pues eso es lo que ha dicho, si estás dentro de un edificio, un pasillo, pues a lo mejor no puedes hacer disparos previos, porque si hay un rebote puedes ir a cualquier persona. Y luego el tema de zonas no vitales, pues va y va, porque claro, tampoco vas a llegar y poder disparar a una persona en la cabeza. Pero el tema de zonas no vitales, sobre todo, pues hablando con forenses, que sí, tú puedes disparar a zona baja a una pierna, pero le puedes dar a la femoral. Entonces, sí, pero a ver, ya, dos cosas. El juez es juez y al juez se le puede exigir que a nivel jurídico sea el número uno. Es decir, que sepa de lo que tiene que saber, que es lo jurídico. De lo médico no. Para eso existen las periciales. Y de hecho, cuando hace falta o alguna pericial es controvertida, van al juicio a declarar los forenses. Claro, van a declarar los forenses muchas veces. ¿Qué ocurre? Para incluso periciales psicológicas. ¿Por qué? Porque los expertos en esas cuestiones son ellos. Vale. Pero una cosa es que el experto sea él, que evidentemente esto tiene una importancia grande para el juez, que valora, pero que la libre valoración de la prueba es del juez. Quiero decir, el juez es el que valora. Dice, no, es que le dio y justo le dio la femoral. Y esto, claro, la femoral es un órgano o es un, justo dándole aquí, pues es un riesgo vital importante. ¿Vale? Pero la gente no le ha disparado a la cabeza ni al pecho, le ha disparado a la pierna. Y eso lo valora el juez. O sea, el 741 de la LECRIM habla de la libre valoración de la prueba por parte del juez. Es decir, que no vincula al juez. Entonces, aunque sí que es cierto que se puede considerar en algunos casos que justamente le ha dado la femoral y es un órgano que evidentemente puede ser incluso, a lo mejor ha muerto, ya, pero es que la gente no le ha disparado, o sea, a ver, en fin, no es que le ha dado justo porque quería darle la femoral, no, le ha dado en la pierna. Entonces, ¿qué pasa? Ese dato se tendrá en cuenta, pero no es vinculante para el juez a la hora de decir, no, tengo que condenar porque es que es un órgano vital. No, porque además una decisión judicial no se basa en un dato, se basa en muchas cosas, en la evaluación en conjunto de la prueba. Entonces, todo se tiene que ver, ¿de acuerdo? Es decir, que no quiere decir que los forenses digan eso, no tiene nada que ver. Es lo mismo que si, por ejemplo, hay veces que llegan supuestos de lesiones por agentes de la autoridad a un juzgado donde el forense dice las lesiones que presenta el detenido son compatibles con la versión que da, de que le han pegado. Y el juez dice, si es compatible, yo ya de entrada tengo posibilidad de con otras pruebas poder condenar a la gente porque lo ha hecho mal. Ahora, cuando ya no tengo ninguna posibilidad, cuando me dice la gente, el forense, que eso es imposible que se le haya causado como dice el detenido. No sé si me estoy explicando. sí, perfecto. Pero que en la otra opción no quiere decir que como es compatible ya tenga que condenar. Es compatible y entonces ya tengo que buscar otras pruebas para que en conjunto forme una convicción judicial coherente, justa y lógica. Vale. Y motivada. Antes de proseguir, un pequeño matiz sobre el tema de la regla de Tueller, pues si hay algún oyente que lo desconoce, de los años 80, si no recuerdo mal, Dennis Tueller, un policía, un sargento de la policía de Salt Lake City,
que estableció que a una distancia de 21 pies, unos 6,40 centímetros, que una persona armada con un cuchillo recorría esa distancia en 1,5 segundos y que al policía no le daba tiempo a, desde el arma en la funda, poder desenfundar y hacer un tiro efectivo. Eso es lo de la regla de Tueller y que las academias modernas lo practican. Siguiendo con el tema de conceptos jurídicos, siempre se dice que cuando tengas un uso de la fuerza y demás, que tienes que poner en esas diligencias que has utilizado la fuerza mínima indispensable. ¿Qué sería este concepto y cómo lo ve usted? Esto es que sobre esto yo he hablado muchas veces, sobre todo cuando me dedicaba como abogado del Estado, porque es una coletilla que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Que evidentemente, yo no digo que, y de hecho esto lo hablaremos también como una de las 100 cosas que hablaremos en el curso de diligencia. Que se ponga, perfecto. Pero, claro, el agente dice, utilicé la fuerza mínima indispensable o imprescindible en el atestado, ¿no? He practicado una detención, si es cierto que la persona ha sufrido algún tipo de lesión, pero el agente, se ha utilizado la fuerza mínima imprescindible. Y cuando el agente denunciado, investigado, va a declarar ante el juez ¿qué le pregunta? ¿Cómo se practicó la detención? No, pero utilizar la fuerza mínima, no. Eso ya lo sé que lo dice ahí, pero eso lo tengo que decidir yo. O sea, quien tiene que decidir si la fuerza aplicada es la mínima imprescindible es el juez. Usted dígame, a la gente, usted dígame cómo practicó la detención. Descríbame cómo practicó la detención. Y entonces yo ya sabré si efectivamente hay una fuerza mínima imprescindible o no. Entonces, yo lo que recomiendo siempre, poner que se utilizó la fuerza mínima imprescindible, ya que en el momento de la detención se abalanzó sobre tal, o se combinado para que tal, lo que sea, no obedeció, no siguió los mandatos realizados por el agente, cogiéndole por el brazo derecho o incluso un poquito más genérico. Debido a la fuerza, la envergadura, fuerza física y el estado de embriaguez en el que se encontraba, tener que tirarlo al suelo para mayor seguridad y utilizar el protocolo policial de la montada, los grilletes, ¿vale? Pues dice, y en todo este relato con la fuerza mínima imprescindible, ¿vale? Ya está. Ya sé que no han utilizado defensas, que no le han tenido que pegar una patada, ya sé que fue necesario que fueran dos agentes, que luego al otro le preguntaré si fue así. O sea, eso ya me describe cómo ha sido la fuerza. Porque claro, la fuerza mínima imprescindible, ¿qué te dice? ¿Cuándo la han detenido uno? ¿La han detenido dos? ¿Has utilizado el bastón policial? No. ¿Lo has tirado al suelo? ¿Estaba boca abajo, boca arriba? ¿La has puesto contra el capot? Claro, yo no lo sé. ¿Me explico o no? O sea, yo siempre recomiendo, describe en el atestado cómo se ha practicado la detención. Sí, es un concepto indeterminado, así Claro, ponerlo queda vacío. Y luego dice, y considero, y la gente dice que instruye, y considero que esta forma de detener se ha utilizado la fuerza mínima imprescindible. Perfecto, eso está perfecto. A ver, muchas veces con este tipo de intervenciones, sobre todo cuando los policías hacemos uso del arma de fuego, se puede generar o se genera un malestar hacia el Poder Judicial porque estos policías tienen que pasar por un proceso judicial previo antes de que se llegue a una sentencia o que muchas veces de los casos que se archive. Pero esto entiendo que la norma es así y las reglas son del juego, te hacen pasar por ese tramo y hay que asumirlo. Sí, a ver, en el proceso penal, sin entrar en mucho detalle, porque no es ahora el momento, pero en el proceso penal hay cuestiones que se pueden solventar de manera anticipada, es decir, sin llegar a juicio oral, por ejemplo. Cuando hay una excusa absolutoria del 268, porque es, por ejemplo, algo entre parientes, un delito patrimonial entre parientes, donde no hay, pues directamente se aplica el 268, se archiva y listo. O, por ejemplo, un tema de prescripción de la infracción. Si la infracción penal ha prescrito, no hace falta llegar a ningún sitio, se archiva y listo. O que investigado el delito, o bien no tengamos autor conocido, o bien no tengamos elementos para considerar que lo que se está investigando sea delito, con lo cual se archiva, bien por el sobreseimiento provisional, que es lo normal, o por el libre en casos muy determinados. Vale, ¿qué ocurre? Pero hay cosas que no.
hay cosas que se tienen que ver en juicio. Y la aplicación de las eximentes se tienen que ver en juicio. Es igual que, por ejemplo, bueno, no, una eximente de alteración psíquica, dice, es que este señor tenía esquizofrenia y le clavó un cuchillo a otra persona, a un vecino. Ya, pero es que la eximente de alteración psíquica o la que se le puede aplicar, que encima habrá que ver con lo mismo, hablamos de lo mismo, la valoración que hace el juez de ese informe médico o psiquiátrico, se tiene que ventilar en el juicio. Y ahí es donde en el juicio, en la sentencia, el juez dice, aquí ha ocurrido esto. Y ha quedado probado que esta persona en el momento de comisión de los hechos sufría una alteración psíquica y por eso se le exime. Aquí, en este caso, ha habido un disparo con arma de fuego por parte de la gente en estos supuestos y tal. Pero cumple los requisitos de la legítima defensa del 27 y por eso absolvemos a la gente por aplicación de la eximente que sea. Pero hay que ir a juicio. Sí, exacto. Además, esta semana ha habido un caso concreto de los compañeros del puente de Vallecas que tuvieron que hacer uso del arma de fuego, una persona que les agredió con un arma blanca, y esta semana ha salido pues, que el juez ha decretado el auto de sobreseimiento del caso, incluso que la acusación popular, que era una ONG, casualidades, que quería que se condenara a estos policías porque veía que no se cumplían los requisitos de la eximente. Y el juez, la jueza en este caso, lo ha determinado que sí, que se cumplían los requisitos. ¿Y ha sobreseído la instrucción o ha absuelto? No. Ponía auto, en la noticia ponía auto de archivo del caso, de sobreseimiento del... Si es un sobreseimiento es una instrucción. Lo que pasa es que ahí es otra cosa. A ver, no se puede archivar un procedimiento por eximentes, por aplicación de eximentes, mediante un auto de sobreseimiento. Tiene que ir. Lo que pasa es que aquí vamos a matizar. Vamos a ver. Para ver si una persona, un agente o quien sea, tiene responsabilidad criminal, hay que hacer una instrucción. Y una vez termina la instrucción, según el tipo de procedimiento, no voy a entrar en detalles de procesal, pero bueno, bien sea procedimiento ordinario o abreviado, cambia un poco, pero en definitiva, luego hay una fase que es la de, tiene que haber acusación. Si hay acusación, el juez puede ir a juicio oral, proponer ir a juicio oral por el órgano que, porque claro, sabemos que el instructor no es el que enjuicia. Cerrar la instrucción, si es un PA, procedimiento abreviado, mediante el auto de PA, unos hechos más o menos de lo que ha sucedido, que son orientativos en lo esencial, sí que tienen que estar, pero son orientativos, y una vez ahí, si hay acusación, evidentemente el juez tiene que dictar el auto de apertura de juicio oral. Es decir, se va a juicio oral. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que habiendo acusación, la ley permite que si el juez considera, lo que he dicho antes, que porque los hechos no estén acreditados o porque no hay autor conocido, realmente, primero, si no hay autor conocido, no sé a quién se va a acusar. Es decir, esto es cuando, por ejemplo, que hay un procedimiento de un asunto que sabemos que es delito, pero no sabemos cómo se llama la persona que es el acusado, con lo cual hay que sobreseer hasta que se identifique. O no es hallado, hay que sobreseer hasta que se le... Aquí podría haber juicio de ausencia en algunos casos, pero bueno, quiero decir que si ha habido un auto, hablo de auto, porque si no es sentencia, si ha habido un auto de archivo es porque de la investigación realizada no es que se haya aplicado la eximente, sino que se ha visto que no, porque los agentes estaban identificados, entiendo, es porque se ha visto que de la investigación realizada y de las diligencias realizadas en investigación, no se puede determinar o no se puede acreditar que se ha cometido ese hecho. Pues eso. Y entonces se razona en ese sentido. Es un auto de sobreseimiento que se puede recurrir, evidentemente. Y esto ocurre muchísimo. Ahora, una percepción general hacia usted. Usted ha estado 18 años de abogado del Estado y ahora está al otro lado. ¿Usted cree que el Poder Judicial va en contra de la policía como creen muchos? ¿O, No, así como el 104 no. de la Constitución establece el monopolio a la fuerza y cuerpos de seguridad para el uso de la fuerza en respaldo del Estado, si se da ese apoyo o se tiene en cuenta esas actuaciones que pasan los policías en la calle? A ver,
A ver, como lo primero. Sin ponerlo en un compromiso, ¿eh? No, si no me pones en ningún compromiso porque lo tengo tan claro. Me pondrías en un compromiso si tuviera que decirte una cosa que no creo. Pero por quedar bien, que no es mi estilo. Mira, los jueces, los tribunales, no están a favor de nadie, ni en contra de nadie. Pero dicho esto, o sea, no están ni a favor ni en contra. Los jueces y los tribunales aplican la ley y hacen lo que en conciencia cree que es más justo y ya está. Pero evidentemente los jueces y los tribunales saben muy bien la dificultad que entraña la labor policial. Y para algunos de los jueces, que no son los que luego enjuician, pero sí para algunos de los jueces, son sus instrumentos. O sea, un juez de instrucción no podría hacer muchas de las instrucciones penales que hace si no es a través de la fuerza del cuerpo de seguridad. Quiero decir que se conoce muy bien la dificultad que tiene la labor policial. Dicho esto, que es yo la máxima que quiero transmitir en el curso que hagamos de instrucción de diligencias es poner lo que ha ocurrido. No pongáis cosas que no han ocurrido. No se puede mentir en un atestado. Porque si se miente en un atestado, al final el juez se entera. Porque el juez va a llamar, va a tener que instruir, va a llamar a un testigo, va a llamar a otro, va a llamar a una víctima y al acusado, y al final dice, ¿esto qué es? Y al final eso sí que va a traer problemas. Ahora también digo, si se miente, por supuesto, pero si se hace mal también, es decir, porque se aplica la ley. Vamos a ver, si resulta que una persona que se tira al suelo y se para las manos, no tiene armas, y nos han requerido porque estaba montando follón, y yo resulta que le pongo los grilletes y le doy 6 porrazos en la espalda, es que lo estás haciendo mal, es que es normal que te condenen. Claro, pero no porque te tengan tirria. Y luego hay otro aspecto que es importante. Los jueces aplicamos la ley y buscamos la verdad material de lo que ha ocurrido en función de las pruebas que se pueden acreditar, de la prueba practicada en el juicio. Y en función de esa prueba se valora. Y con esos parámetros, pues a veces hay condena y muchas veces hay absolución. Muchas veces hay sobreseimiento. Yo en 18 años he tenido un montón de sobreseimientos. ¿Por qué? Porque se ve que a la mínima instrucción, en fin, que no tiene por dónde, o sea, no se puede llevar a juicio porque realmente no merece la pena, hay que sobreseer, ¿vale? Pero hemos ido a juicio. Y no pasa nada. A veces es un trámite. En el momento que a lo mejor el fiscal acusa o hay una acusación para no causar, y el juez dice, bueno, aquí hay una mínima duda, pues que lo resuelva el tribunal enjuiciador. Y ya está, no pasa nada. Pero decir que los jueces, a ver, como que tienen manía o que intentan siempre ir en contra o que todo lo que digan los agentes policiales, que al contrario. Si el atestado policial por ley tiene presunción de veracidad, lo dice la 415. O sea, y lo que pasa es que sí que es cierto que hay cosas que se hacen mal. Entonces hay condenas. Pero eso no quiere decir en absoluto. O sea, en absoluto lo niego rotundamente. Y además lo digo de manera que me consta, de manera fehaciente y vamos, y acreditada que no es así. No es así. Y nada, ya para ir finalizando, otra cuestión que también nos ha hecho varios compañeros. Hemos tenido además el EPID, también ha subido este dato, que hay más agresiones a policías fuera de servicio que son reconocidos por actuaciones previas, ¿vale? No que llegas y ves no sé, un robo con violencia y te identificas, no, sino que tú vas paseando y ha habido compañeros que paseando con sus hijos en el parque han sido reconocidos por estos amables ciudadanos y han sufrido agresiones. En estos casos también se le considera agente de la autoridad y se aplicaría el 27. Efectivamente, claro que sí. Un agente de la autoridad es un policía guardia civil de uniforme y de servicio, un policía guardia civil de paisano, pero que el ciudadano, el sujeto, lo conoce. Esto, por ejemplo, en el ámbito de la Guardia Civil ocurre mucho porque ahora ya un poco menos, pero se trabaja en poblaciones más pequeñas donde todo el mundo se conoce. Y a veces ha ocurrido que, pues no sé, el que hace 15 días lo denunciaste porque cazaba sin licencia o en el coto donde no tiene autorización,
está un poco empecinado con el agente o contra un agente de tráfico, lo que sea, y al final lo reconoce que es el agente y va contra él como agente. Evidentemente, en el momento que el otro va contra él como agente, es agente. Y luego existen los supuestos en los que un ciudadano, agente de la autoridad, fuera de servicio, incluso fuera de su término municipal, pero en defensa de intereses públicos, se identifica y en ese momento es agente. Evidentemente, claro que es agente. Y todo lo que se haga contra él es contra agente de la autoridad. Obviamente. Y eso está, vamos, súper reconocido de manera clara en la jurisprudencia de los tribunales sin ningún tipo de problema. Pero, como siempre, hay veces que se abusa de querer ser agente y mezclamos actuaciones privadas con agentes de la autoridad. O sea, por ejemplo, si yo tengo una bronca con un conductor y al final paramos los coches, nos insultamos y en un momento determinado digo, que soy guardia civil o que soy policía. No, perdona, es un conflicto privado. Tú no puedes en ese momento decir, ahora, como se está poniendo el tema feo, digo que soy guardia civil. O, por ejemplo, en zonas de ocio, donde también ha ocurrido, eso es lo que no puede ser. Porque no es lógico, además, yo creo que no es lógico. Lo que es lógico es lo otro. Por ejemplo, yo recuerdo, o ha habido casos de sentencias, hay sentencias, donde un agente, en este caso era un guardia civil, que iba detrás de un vehículo y este vehículo se estaba saltando todos los semáforos en rojo. Le recrimina la actitud diciendo, oye, ¿qué estás haciendo? Eso no lo puedes hacer. Se identifica como guardia civil y el otro sale del vehículo que le quería pegar, tal. Total, en ese momento ya es guardia civil. Y no recuerda que se practicó una detención, ya no lo recuerdo. Sí, creo que practicó una detención porque ya le quería pegar o le intentó pegar, etcétera. Con lo cual, evidentemente. O sea, pero ahí es lógico, ahí yo no he aprovechado nada. Es que yo he visto que está causando un peligro. Es que si pasa una señora por un tal o un, no sé, o quien sea, se lo puede haber atropellado. Y si estamos ante un delito más. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Ya el último supuesto y ya finalizamos. Ya le dejo que llevamos más de una hora. Bueno, Intervención policial. Compañero, compañera, menuda, y se interviene con una persona, 120 kilos, sabemos que es conocedora, que es agresivo por antecedentes previos, conoce lucha, etcétera y demás, y hay una agresión. Utiliza el taser que usted lo comentó, que le gustaba mucho y falla, porque falla bastante. A ver. yo cuando hablo del taser, sí, pero... Con el bastón, esta persona, por mucho que haga con el bastón, no cesa la amenaza. ¿Usará ahí el arma de fuego? Pues a ver, es que, claro, hay situaciones límite en las que hay que ver muy bien la situación. Y todo va en función del riesgo que se produce. Es lo que decimos, antes hemos dicho, y se puede aplicar aquí, antes hemos dicho, la respuesta policial y el medio escogido para esa respuesta policial no es una comparación objetiva, es decir, no quiere decir que sea arma blanca, pistola, pistola. ¿Me explico? Es decir, a veces yo puedo utilizar el arma de fuego ante un peligro evidente, objetivo y grave para mi vida o mi integridad física. Entonces, ¿el juez qué va a valorar? Aquí hay otra cosa que no he comentado, pero lo digo porque precisamente el compañero que me escribió con la duda era experto en artes marciales, no sé qué me decía y tal. Bueno, todo eso se tiene en cuenta, evidentemente. Todo eso es un valor añadido a la fuerza policial, el uso o la destreza en artes marciales. Me explico. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. No es lo mismo ser un tirador normal que un tirador experto, o como se llame, no sé, como tirador selecto, ¿no? En Guardia Civil se llama selecto. Vale. No es lo mismo estar en una unidad de seguridad ciudadana que estar, por ejemplo, en la unidad especial de intervención o en el ojeo de la policía. Claro, es que no es igual. Entonces, esos valores añadidos se tienen en cuenta a la hora de valorar si
tú has sido más preciso o no. Y además esto lo decía Roxin, que era un penalista alemán, decía los conocimientos especiales del autor. Eso son importantes. Entonces, en el caso que me planteas, claro, hay veces que yo no te puedo decir, no te puedo responder. En ese caso estaría justificado. Si el juez valora que el peligro al que le ha sometido esa persona es suficientemente grave como para que la única defensa fuera el uso de arma de fuego en punto, en fin, esto ya es un poco matizar más, en punto no vital, estaría justificado, no había ningún tipo de problema. No es que la lesionea con un arma de fuego, le pega un disparo en la pierna, pero es que, o en un pie, pero es que, claro, es que si no la mata. Digo porque has puesto una compañera menuda o un compañero menudo, me da igual, que también los hay, evidentemente. Claro, es que eso hay que ver. Y luego resulta que es una persona que pesa 130 kilos, musculoso, agresivo, antecedentes penales que ni te cuento, ebrio y consumidor y había consumido cocaína. Pues claro, eso es Mike Tyson. Pues evidentemente, pues claro, eso se tiene en cuenta. Lo que quiero transmitir es, hay que valorar. Entonces, yo no te puedo decir, en ese caso no habría ningún problema, yo eso no te lo puedo decir. Pero yo te puedo decir, si se valora por el juez, que es que al final, ¿quién valora? El juez. Digo, claro, es que aquí, es que si no le pega un tiro, la mata. Estaría correcto. Dice, hombre, es que podía haber, pues entonces ya no. Es que podía haber hecho otra cosa, entonces ya no. Eso el caso te lo dice. Teniendo en cuenta que cuando una persona de esas características se te echa encima, aquí no hay Tueller, pero casi. Quiero decir, no tienes mucha capacidad de reacción. Exacto. Imagínate que te coge del cuello y te está ahogando. No te queda otra. Es que a ver, ¿qué haces? ¿No? Pues claro, depende. Pero ya aquí, fíjate, ya hemos añadido que le coge del cuello. Entonces, claro, ahí ya es más fácil. Y por eso no quiere decir que usar el arma de fuego sea desproporcionado. Es que le pega un tiro al pie y me ha soltado. Hombre, claro. Pues muy bien. Claro. Pues menos mal. Claro, pues menos mal, efectivamente. Quiero decir que siempre hay que buscar la lógica. Si siempre es la lógica. Siempre es la lógica. Y siempre habrá casos en que la lógica te pueda llevar a dos resultados, ¿eh? Por eso, cuanto más datos se tengan, mucho mejor. Perfecto. Para poder valorar mejor. Pues por nuestra parte, don José María, por parte de ITEPOL, muchas gracias por su tiempo y a mí personalmente que me han permitido el honor de hablar sobre un tema que me gusta tanto, que es el uso de la fuerza y vamos que me tiraría horas hablando con usted de este tema. Un placer, ya sabéis que un placer. Yo siempre que pueda, en fin, que me invitéis a estas cosas, yo dispuestísimo. Sí, pues nada, ya en breve ya lo hablaremos para diciembre, pondremos una fecha y el curso de comparecencias que... Que ese además, ya digo, que está muy interesante porque toca muchas cosas, Ese puede tocar, instrucción de diligencias, claro. Fíjate, y ya acabamos, no quiero tampoco extenderme más, pero si yo tengo, por ejemplo, voy a poner una cosa que está súper clarísima, que es el tema de la disponibilidad de los efectos en un hurto. Yo sé que si no hay disponibilidad de los efectos, es en grado de tentativa. Y si hay disponibilidad, es en grado consumado. Pero ¿qué ocurre si uno de estos dos es porque es una sentencia, bueno, hay ya varias, ¿no? Pero del Supremo, que es una novedad, es lo que se llama la consumación parcial de los objetos hurtados. Es decir, hay dos personas que entran a un establecimiento, cogen una serie de efectos, los dos, uno consigue huir con parte de los efectos que valen 100 euros y otro se queda con los efectos que no ha podido llevarse porque lo han pillado en la entrada, un vigilante de seguridad, lo ha detenido y esos efectos valían 350 euros. O al revés, los consumados son 350 y los que se quedan son 100. Claro, en conjunto son 450. Sí, ya pasa de leve a grave. Sí, pero menos grave, pero tú no puedes castigar a esa persona por un delito que realmente no ha cometido, porque no ha llegado a cometer el menos grave. Lo que ha cometido es leve, lo que se ha cometido es leve. Es una coautoría, pero es leve. Claro, lo que se ha consumado es leve, el otro es un grado de tentativa. Quiero decir, sabiendo esto, que es una tontería, pero sabiendo esto, yo sé cómo tengo que escribir.
y sé qué datos tengo que poner en el atestado para que cuando llegue al juzgado lo tengan claro. Pues nada, pues todo eso ya queda adelantado Lo hablaremos, un y montón de veremos cosas. esto y mucho más. Pues nada, lo dicho, don José María, muchas gracias y un honor para ITPOL poder hablar con un juez y con toda su Un experiencia. placer, un placer. Nosotros en ayudaros. Venga, Gracias, un saludo. hasta luego. Hasta luego. Podcast ITPOL.